la segunda Jornada Nacional de la Terapia Diamagnética. En primer lugar, quiero preguntaros si hay algún problema que los ponentes hablen sin mascarilla. Pues si alguien tiene algún inconveniente, por favor, que hable ahora o calle para siempre. ¿Alguien le incomoda? Todo está bien, perfecto. Bien, pues lo primero, quiero agradeceros a todos vuestra presencia. Sabemos lo difícil que es utilizar un fin de semana para emplearlo en trabajo. Podríamos estar mejor seguramente haciendo deporte, haciendo algún plan cultural, en familia, con los amigos. Pero habéis decidido hoy estar aquí, porque estoy seguro que a todos vosotros, como a nosotros, nos encanta nuestro trabajo. Y hoy estamos aquí para seguir creciendo personal y profesionalmente. En la fisioterapia como en la medicina, nunca se deja de estudiar. Nunca se deja de probar nuevas técnicas, nuevos protocolos, nuevas experiencias clínicas. En definitiva, nunca se deja de investigar. Después de haber visto este vídeo, muchos de vosotros preguntaréis para qué sirve este equipo, qué efectos fisiológicos provoca en el organismo, dónde, con quién, cuándo puedo utilizarlo. Bien, pues para todo eso hemos traído un cartel de ponentes que espero que pueda dar respuesta a vuestras preguntas, no solo por su dilatada experiencia trabajando con la bomba diamagnética CTU Omega 20, sino también por su exitosa carrera profesional. Bien, no me voy a dilatar más, voy a dar paso al director de la compañía Fisaude, uno de los distribuidores de la bomba diamagnética CTU Omega 20, y en parte quien es posible que este milagro diamagnético sea posible en España, José Ángel Blanco. Bueno, buenos días a todos. Yo solo suscribir las palabras de Fernando. Os agradezco muchísimo que hoy estéis aquí. Me consta que mucha gente pues, ha tenido que desplazarse, que ha tenido que viajar y, como bien dices, pues seguramente pues, es difícil dedicar un sábado de ocio a esto. Esperemos compensároslo con una jornada que os resulte interesante y que os pueda ayudar a todos. Quería también agradecer de forma muy especial a los ponentes. Igualmente sé que muchos han hecho un esfuerzo importante. Desde el primer momento que le propusimos la participación en la jornada, pues ha mostrado total predisposición y además de forma totalmente desinteresada. Y eso, evidentemente, como responsable de la empresa, pues nos llena de orgullo. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Luego el tema de la jornada, pues muchos habéis ya hablado conmigo seguramente varias veces. Y bueno, me habréis notado que soy un convencido. Soy un convencido de que es una tecnología que nos puede aportar mucho a nivel terapéutico y que además, pues para quien decida hacer la apuesta de tenerla entre sus herramientas, pues es un elemento de diferenciación y de prestigio, ¿no? Espero que hoy la jornada nos sirva para todos conocerla un poquito más y quizás al final de ella muchos podáis pensar un poco como yo, ¿no? La jornada, básicamente va a ser una primera parte teórica, ¿vale? Que intentaremos acabar antes de sobre las 11:30, 12 menos cuarto, para un coffee break. Luego varios casos clínicos de compañeros que tienen experiencia pues, utilizando durante tiempo esta tecnología. Y por la tarde, pues experiencias clínicas para que las veáis simplemente en uso, ¿no? Vamos a ir apretadillos, o sea que esperemos que todos seamos ágiles, o sea que a mí ya me toca ir parando, ¿no? Luego, simplemente comentar, veréis también aquí la onda de choque. Esta es otra tecnología, yo creo que muy interesante porque rompe muchos paradigmas del pasado a nivel de ondas de choque, es decir, es una máquina que, es una onda de choque focal, pero que además tiene la lente radial, por si quieres hacer tratamiento radial, y que, pues lo hace sin generar ningún tipo de dolor y además sin recambios piezoeléctricos, que sabéis todos que son muy costosos. Decidimos no hablar hoy nada de ella, pero bueno, es la hermana pequeña de la bomba, me parecía justo que estuviésemos, pero también me parece justo que la bomba merece un día de protagonismo especial, ¿no? Entonces vamos a hablar solo de la bomba, pero que la conozcáis. Y nada, por último, pues eso, agradecer también la presencia, distribuidores, colaboradores nuestros, Sanas, NAPTA, Global Emergencias, y de forma muy especial pues a la gente de Periso, que al final son los principales artífices, ¿no?, de que podamos tener esta tecnología a nuestro servicio y que hoy pues han querido acompañarnos y está encabezado por su presidente Antonio Santoli, o sea que muchas gracias también por venir. Y lo último, pues agradecer al equipo Fisaude, que sé que se ha volcado para intentar organizar el evento, han tenido que aguantar mis pataletas y mis historias, pero bueno,
Al final es cierto que lo que más nos satisface a nosotros en Fisaude es que tenemos la sensación que hemos generado un equipo que tiene concepto de familia, ¿no? Es muy acuñado interiormente el tema familia Fisaude, y creo que en estos momentos, pues eso se ve, y el apoyo que hemos tenido entre todos, y me gustaría pues poder trasladaros algo de eso y que muchos de vosotros pues os acerquéis o paséis a ser también familia Fisaude. Sin más, que disfrutéis de la jornada. Si cualquiera tiene una duda, tenéis pues, a mí mismo o compañeros de Fisaude para que sin ningún problema nos preguntéis, y espero que os sea de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel, por tus palabras. Bien, y si a alguien tenemos que agradecer el día de hoy, es al siguiente ponente que viene ahora. Un día soñó con la terapia diamagnética y hoy es posible en gran parte del mundo. Es director y presidente de la compañía Periso, Antonio Santoli. Bienvenido a Madrid. Buenos días a todos. Soy Antonio Santoli, presidente de Periso. Quería agradecer de verdad a todos por estar aquí y dedicarnos el tiempo, vuestro tiempo a nosotros, por presentar nuestra tecnología. Y no hablo bien español, me puede entender un poco, creo que se entiende, pero bien. Y gracias a Fisaude por organizar este evento. Me gusta mucho, con mucha gente, mucha presencia. De verdad, estoy muy satisfecho de esto. El otro distribuidor de España, pero lo agradezco, lo más importante es ver la sala llena de gente que quiere aprender y ver nuestra tecnología, que no estamos aquí para vender, como uno puede pensar, pero que estamos aquí porque la gente entiende qué es esta tecnología, que es distinta de todo que hay hoy, en este momento en el mundo. Periso creo que poca gente conoce, no se conoce a nivel mundial, estamos creciendo, pero es una empresa que este año cumple 60 años. Entonces es una empresa histórica, bastante sólida y suiza. Estamos aquí por dar un apoyo muy importante a vosotros. Gracias a todos. El primer ponente va a abordar el primer punto del día. Vale. Es el formador oficial de Vale, la no, Casa por aquí. Periso. Por supuesto, un gran conocedor Sí, de la terapia diamagnética y conocedor de todos sus efectos fisiológicos. Bueno, pues bienvenido, Antonio Espino, gracias por estar ahí con nosotros. Vale. Bueno, buenos días para todos. Es un poco difícil en un corto periodo de tiempo hablar sobre un equipo y más que un equipo, sobre un fenómeno físico que es el diamagnetismo. Entonces voy a tratar de explicar el diamagnetismo en base a este equipo que es como tal, por excelencia, el que produce diamagnetismo. Cuando hablamos de la palabra diamagnetismo, se nos puede venir a la mente temas de magnetismo, cualquier tipo de terapia de electromagnetismo. ¿Qué sucede? Que realmente la palabra diamagnetismo, nosotros que somos especialistas en rehabilitación y el oficio lo vemos en nuestro quehacer cotidiano, en el estudio de los campos magnéticos, solo en la introducción donde te dicen cómo se comportan los elementos frente a los campos electromagnéticos, que te dicen de forma paramagnética, diamagnética y ferromagnética, y ahí se termina la clase de diamagnetismo, no encuentras más nada. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que se logró observar por primera vez en el 1778, cuando vieron cómo determinado elemento era repelido por el campo magnético, y hasta en 1845 Faraday fue que como tal determinó o le puso nombre a este fenómeno que es el diamagnetismo. La bomba diamagnética en estos momentos es el único equipo que hace diamagnetismo a nivel mundial. Quiere decir, podemos decir a cualquier persona, me hizo una terapia diamagnética. Si no se hizo una terapia con la bomba diamagnética, no se hizo diamagnetismo. Se habrá hecho cualquier tipo de terapia que sea de origen de electromagnetismo. Sí pueden haber escuchado, ¿no?, hablar de lo que es la terapia inductiva, la terapia magnética convencional, la resonancia magnética terapéutica. Todo esto son también fenómenos de origen de campos electromagnéticos, pero el producto final no es diamagnetismo. Entonces, la idea es que se vayan hoy claros de qué cosas como tal es el diamagnetismo. Para entender en 5 minutos,
todos estos fenómenos de campos electromagnéticos que hablé, terapia inductiva, cualquier tipo de terapia magnética convencional o terapia de resonancia magnética terapéutica, va encaminado a mejorar el tejido por un problema fisiológico de reproducción de los fibroblastos, de los colágenos, que intervienen en todo lo que tiene que ver con la estructura de diferentes tejidos. Y también de forma indirecta interviene en lo que es el proceso de inflamación. Eso de forma general. Ahora, ¿qué pasa con el diamagnetismo? Como tal, ¿qué cosa es? Es que cuando para crear el fenómeno diamagnético, uno necesita un generador electromagnético con ciertas características frente a sustancia diamagnética. Se dice que casi todos los elementos en la naturaleza tienen el fenómeno diamagnético. Lo que pasa es que es un fenómeno debilitado que por el propio paramagnetismo. Entonces, para ponerse de manifiesto necesita determinadas características de esos campos electromagnéticos para que pueda provocar este fenómeno de repulsión. Quiere decir, cuando tú aplicas un fenómeno, un equipo que genera diamagnetismo frente a una sustancia diamagnética, lo que hay es un movimiento opuesto de la zona que lo emite. ¿Qué importancia tiene el diamagnetismo para nosotros? Bueno, partiendo que una de las pocas sustancias diamagnéticas es el agua, y el agua es la base de nuestro cuerpo, imagínense la importancia de aplicar el diamagnetismo en la medicina. Ahí tiene el éxito de esta terapia. ¿Por qué? Porque es la base en la mayoría de la inflamación. Cuando realizamos este efecto, necesitamos un campo electromagnético de alta intensidad, 2 teslas, y de baja frecuencia. Normalmente, los magnetismos que tenemos, ya sea terapias inductivas, resonancias, todos estos magnetismos que tenemos pueden haberlo de alta intensidad, incluso hasta de 3 teslas en las terapias superinductivas, pero de frecuencias altas. ¿Qué sucedía? Nadie había logrado mover ese líquido, esa agua, que es la base de toda esa inflamación, con esas frecuencias que existían. ¿Por qué? Porque ibas a romper moléculas. ¿Cómo yo voy a llevar a ese líquido que está en el hueso, a ese líquido que está en cualquier proceso inflamatorio sin destruir la mínima molécula? En eso está el ingenio de ese físico, que logró a nivel de laboratorio hacer un movimiento de esa molécula sin romper el resto. Quiere decir, llegar a donde está ese líquido y movilizarlo. Entonces, necesitaba por tanto una baja frecuencia. Si se fijan, los demás equipos de terapia electromagnética tienen una frecuencia alta también. Pueden tener una intensidad alta, pero una frecuencia alta. El éxito aquí está en esta combinación, una frecuencia baja, y también hay una tercera característica, que es la amplitud modulada de frecuencia, que vamos a ver qué importancia tiene para lo que es la bioestimulación de los tejidos. Porque nosotros normalmente, cuando estamos en pacientes en camas magnéticas o en terapia inductiva, en cualquier terapia electromagnética, nosotros ponemos al paciente, se le transmite la energía y el cuerpo coge esa energía, produce los fibroblastos, el colágeno, etcétera, pero de forma global. Ahora vamos a ver qué importancia tiene esa frecuencia modulada para ir directamente a cada tejido. Eso no hay precedente en la rehabilitación. Cuando se dice que el diamagnetismo será el futuro de la rehabilitación, van a ver, porque esto estamos en los primeros pasos ahora. Este es el primer equipo que se crea y son los primeros pasos, pero vamos a ver qué importancia tiene después para lo que es la bioestimulación de tejido. Entonces, las características: alta intensidad, baja frecuencia y una amplitud modulada de frecuencia. Entonces, ya una vez creado este equipo, que tiene un generador que pesa 90 kilos, se podía crear 4 equipos por separado. ¿Qué pasa? Que el físico dijo, aprovecho este mismo generador y hago 4 mecanismos de adhesión, pero todos necesitan este generador electromagnético, aunque trabajan por separado. Estos 4 mecanismos de adhesión: está el desplazamiento de líquido, la bioestimulación endógena, el pain control y el implante molecular. ¿Qué sucede con el desplazamiento de líquido? Nosotros, cuando vamos a tratar pacientes con cualquier tipo de inflamación, lo que queremos es acelerar ese proceso de inflamación, que drenen esos líquidos de forma fisiológica lo antes posible. Cada alma con su zapato. Si el líquido de la base de la inflamación es diamagnético, necesita una energía diamagnética. Si fuera ultrasónico, una energía ultrasónica. Y si fuera de corriente, una energía eléctrica. Pues no, el líquido, que es la base de nuestra inflamación, es diamagnético. Por características moleculares, pues necesita una energía diamagnética que no se había logrado. Por tanto, cuando tú pones este manípulo frente a un proceso inflamatorio, vas a movilizar de forma mecánica ese líquido, aunque esté metido dentro del hueso.
aunque sea un hematoma intraóseo, aunque sea, lo vas a movilizar sin romper en su trayecto ninguna molécula. Ahí está el éxito de ese desplazamiento de líquido. Entonces, para ahondar más en nosotros, cuando vamos a trabajar los pacientes para las inflamaciones, podemos trabajar varias cosas, ¿no? Que pueden intervenir de forma indirecta, igual que en la bioestimulación de forma indirecta, pero de forma directa. Cuando yo te pongo en manipulación en una inflamación, no es que yo te voy a quitar el proceso inflamatorio, sino que te voy a acelerar ese tiempo. Si tú tienes un proceso inflamatorio que te pueda durar 15 días, 4 semanas, pues tú lo que haces es acelerar lo que fisiológicamente va a drenar hacia su lugar. Entonces tú haces un movimiento mecánico, como por decirlo así, en lo que tiene que ver con el desplazamiento de líquidos extracelulares para crear un equilibrio del espacio extracelular. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa a nivel intracelular? Que la membrana citoplasmática es 100% agua. ¿Y qué volvemos a decir? El agua no es un líquido diamagnético, pues entonces ya también, aparte de trabajar en la inflamación, ya está preparando la célula para toda esa activación de las reacciones bioquímicas y metabólicas. Y esto nos va a hacer un plus para cuando caigamos en el otro mecanismo que es la estimulación endógena. Entonces, importante que todo esto lo podemos hacer incluso sin tocar al paciente, porque nos llega el paciente escoriado, politraumatizado, ni le puedes dar presoterapia, ni le puedes dar masaje, ni le puedes dar calores. Pues nada, esta terapia es tan efectiva igual hasta 3 y 6 centímetros de separación. Otra ventaja más. Segundo mecanismo de acción, la bioestimulación endógena. Endógena porque es una estimulación desarrollada directamente dentro del tejido y no de afuera hacia adentro como una estimulación eléctrica. Isotrópica porque está igual en todos los puntos. Ahora, recuerda lo que había dicho de las terapias inductivas, de todas las terapias de electromagnetismo. Tenemos los cuerpos, los pacientes que ponemos bajo esas terapias y lo que hace es estimular todos estos procesos bioquímicos, estos procesos biológicos que le hablé. Ahora, cuando vean que cada tejido tiene una frecuencia de repolarización. De hecho, mi tesis yo la hice en magnetismo, cuando hice la especialidad. Y yo ponía a los pacientes en las camas magnéticas, un ejemplo del magneto que conocemos, y decía, bueno, cada tejido se va a repolarizar, se va bien. Era la base que te dice, ¿no? El magnetismo, sí. Igual que cuando hace la resonancia magnética terapéutica, dice, bueno, después de pacientes ponerlos en estudios de resonancia magnética, bueno, se dan cuenta que se puede mejorar el tejido. Cuando ven esto, dice, bueno, ¿y hasta dónde estábamos llegando nosotros? Si los tejidos se pueden repolarizar desde 100 Hz hasta 5000 Hz. Y cuando tú pones a un paciente frente a una energía donde todo es para todo, ¿quién coge cuál? Entonces, ¿qué tiene aquí de ventaja? Que cuando tú vas a bioestimular, tienes que tener un diagnóstico preciso de cuál es el tejido que está dañado y, por tanto, aplicas la frecuencia para ese tejido. Y lo vamos a poder ver en la parte práctica y lo van a escuchar. Por eso es lo de la amplitud modulada de frecuencia que hablé en un inicio. Quiere decir que este es el secreto, el éxito. Yo digo, cada mecanismo de acción pues sí tiene un éxito, pero a la hora de tú ver todo lo que bioestimulamos tejidos, primero que tenemos forma de estimular tejidos de formas invasivas como las electrolisis, que no tengo nada en contra de la electrolisis, pero cómo se hace a punto de partida de una destrucción, empezar un proceso de reparación. Pues yo aquí, sin romper ninguna molécula, yendo directamente a la frecuencia de repolarización del tejido, ya tú entonces desinflamas, vas a ver qué tejido está lesionado, 1, 2, 3 tejidos, vas a tratar, a bioestimular, y después vamos a otro mecanismo de acción que es el pain control. Entonces, entendido ahí, para que tengan una idea de, porque a veces vamos por ahí y nos preguntan, terapia inductiva, terapia electromagnética, sí, todo eso vale, todo cae dentro de los campos electromagnéticos, pero es que también la resonancia tiene un campo electromagnético, pero el producto final es una imagen. Pues esto es un campo electromagnético, pero el producto final es diamagnetismo que no tiene nada que ver con todo lo demás. Todos tienen por separado sus características. Entonces, eso es lo específico en la bioestimulación, que no tenemos precedentes de bioestimular tejidos por separado. Y con los efectos concernientes, para ahorrar tiempo, ¿no? Con los efectos concernientes de toda esta bioestimulación del tejido. Ahora, tercer mecanismo de acción, pain control. ¿Cuántas cosas tenemos para controlar el dolor en el mercado? 1001 cosas. Y yo siempre digo, yo no vengo aquí a hacer una conferencia sobre el equipo, vengo a hacer una conferencia sobre diamagnetismo. Entonces, tenemos muchísimas cosas y desde un punto de vista físico, ¿vale? Esta es la explicación de este pain control, es por una sobresaturación de 215 kHz, una frecuencia fija, y sobresatura los nociceptores, inhibe la propagación, ¿vale? Eso, como nosotros como médicos y físicos, está bien. Nos ponen la corriente y nos explican por qué quita el dolor, o nos ponen el ultrasonido, vale. Eso es para que lo sepa. ¿Qué es lo que tiene de novedoso?
díganme ustedes si conocen algún equipo que pueda diferenciar dolores nociceptivos de los dolores neuropáticos para poderlos controlar. ¿Por qué? Porque la producción de esos dolores, su origen viene por frecuencias diferentes. Por tanto, tiene que ser tratado igual, como digo, cada uno con lo que lleva. Y entonces, cuando tengo un paciente con un dolor neuropático, pues trabajo entonces para el dolor neuropático. Y vengo a la máquina y programo el dolor neuropático y dolor moderado severo en dependencia. Pero si lo que tiene el paciente es un dolor nociceptivo de cualquier origen muscular, de otra índole, pues trabajo el dolor muscular. Pero lo que tiene el paciente es mixturado los dolores. Tiene una mezcla ya en una cronicidad de una epicondilitis, de una fascitis plantar, donde hay también afectación de nervios. Pues entonces mitad y mitad. En vez de darle 10 minutos, le doy 5 y 5, nociceptivo y neuropático. Eso no lo tenemos. Es otra de las cosas que me fascinó el tema de este fenómeno diamagnético, que ahora podemos, un paciente, tenemos el electrodo y aplicamos al paciente en una misma origen, donde tiene un Kerbein y una tendinitis y un túnel carpiano, y yo sin mover, si ponemos ultrasonido, nosotros damos ultrasonido, y bueno, ahí el ultrasonido para todo el mundo, y damos corriente para todo el mundo, y damos láser, vale, lo que coja ahí. Ahora no, ahora ponemos el manípulo, le digo, una tendinitis, esto es un caso real, una tendinitis de Kerbein, pues le doy nociceptivo. Tiene túnel carpiano, le doy neuropático. ¿Tiene los dos? 5 y 5. Eso, yo digo que el diamagnetismo es como viene siendo como el biturí del fisio ahora. Yo me detengo en la parte teórica porque si no se entiende lo teórico no se sabe de qué va. Y realmente esto es historia porque no tenemos la posibilidad de un fenómeno físico darlo de inicio y ser pionero en un fenómeno físico. No somos pioneros, equipos hay 2000 en el mercado, es que somos pioneros en dar a conocer una cosa que no se ha puesto en las universidades. Entonces, es lo interesante y por eso me detengo un poquito en estos temas. Entonces, ya saben lo que va del pain control, quiere decir que puedes diferenciar de un dolor a otro. Ahora, con esos 3 mecanismos se hacen los protocolos. 10, 5 minutos a cada mecanismo de eso, en dependencia del área de la patología, que eso se les enseña después en la parte docente. Pero también el orden tiene una lógica. En un proceso inflamatorio agudo, donde prima la inflamación, comienzo con desinflamación, después bioestimulo y después pain control. Pero ya pasé a una fase crónica, por tanto, empiezo por pain control, después bioestimulo y después utilizo la bioestimulación para drenar esas toxinas. Quiere decir, hasta el orden tiene una lógica. Mire, el que no le guste pensar en esta terapia, no tiene que estar ahí al lado del equipo, pero el que le gusta pensar y tener una actividad dinámica con el paciente es importante porque tú sigues la evolución del paciente, desde lo más agudo hasta patologías crónicas de años de evolución. Tú acompañas ese proceso. Entonces, con esos 3 con lo que trabaja el oficio. Hay un cuarto mecanismo de acción que también es interesante, que es el implante molecular. Quiere decir, nosotros como tenemos ahora para introducir medicamentos a nuestro organismo, una vez que está prescrito por el médico, la iontoforesis, ¿no? La fonoforesis en una forma menos. ¿Qué sucede? Que nosotros hacemos implante molecular. Implante molecular no es iontoforesis. Aunque introduzca medicamentos, la introducción de medicamentos se llama iontoforesis porque es a punto de partida de medicamentos ionizables. Pero no toda introducción al organismo de medicamentos tiene la palabra iontoforesis. Pues aquí tenemos la iontoforesis. La iontoforesis, vemos que necesita medicamentos ionizables y una vez que tú introduces ese medicamento por una corriente galvánica de electrodos opuestos, se dispersa ese principio activo. Se dispersa en todos los planos. ¿Qué sucede con el implante molecular? No necesitas medicamentos ionizables, solo necesitas la masa molecular del medicamento y pones hasta 70 milímetros de profundidad ese medicamento. Miren, el principio activo no queda disperso, quiere decir, va a descender, quiere decir, la efectividad del implante molecular es muy importante. Quiere decir, después yo termino al paciente, le quito la inflamación, le quito el dolor, bioestimulo el tejido, pues le voy a aplicar un medicamento, le aplico el medicamento, él se absorbe lo que se va a absorber y después le pones 5 o 6 minuticos el manípulo y ya lo vas a llevar con esa masa molecular que tienes que conocer para ponerla en el equipo, la profundidad que la quiere llevar. Esto también es súper interesante para, esto, ya te digo, estos son los primeros pasos para seguir un mundo muy interesante del diamagnetismo. Entonces, este es el implante molecular. Con una prescripción médica, bueno, tú haces tu protocolo y después implantas el medicamento. Ahora, independientemente de estos 4 mecanismos, que ya no hacía falta más nada, se le asocia una diatermia, que por eso vemos lo que es toda esta parte de abajo de la radiofrecuencia. ¿Qué importancia también tiene esta radiofrecuencia? Cuando nosotros aplicamos cualquier tipo de terapia de calores de estas altas frecuencias, hay un nivel de saturación de cualquier tejido. Cuando tú aplicas calor a cualquier estructura, ella dice, esto hasta aquí, ya mi calor dilaté molecularmente hasta aquí.
¿Qué sucede? Que aquí tenemos lo que es la radiofrecuencia convencional, ¿no ves? Unidireccional. ¿Y qué sucede? Que por este mismo manípulo, donde siempre sale diamagnetismo, que es la base del equipo, esto es algo más que le ponemos, va a salir también la radiofrecuencia. Quiere decir, esta es la radiofrecuencia y este es el electromagnetismo. Crea el fenómeno push and pull efecto. Quiere decir, empújalo. ¿Qué pasa? Que tú tienes un paciente con una alta frecuencia puesto ahí en una rodilla 10 minutos y a los 5 minutos puede que no está haciendo más nada, tú no lo sabes. ¿Qué sucede? Que si tú tienes 5 minutos o 10 minutos un paciente con radiofrecuencia y diamagnoterapia, los 10 minutos va a estar drenando y movilizando. Quiere decir que se hace inagotable, no existe la saturación. Entonces, esto es un plus que al unirse, cuando yo le estoy hablando de este fenómeno diamagnético, siempre que ahora le digan onda de choque diamagnética, van a acordar, es que la onda de choque da diamagnetismo. Quiere decir, va asociado, por eso el fenómeno diamagnético es importante explicarlo. Pues esto es lo que sucede en el equipo. Entonces, ya con estos 4 mecanismos de acción, tipo de desinflamación, tipo de dolor, tipo de bioestimulación, pongo implante molecular y también pongo o no la radiofrecuencia, es que se crean los protocolos. ¿Entendido hasta ahí? Son muchas cositas, pero son claras. Trato de ponerlo lo más claro posible. Entonces, ¿cuáles serían las contraindicaciones? No hay que ir muy lejos. Las contraindicaciones propias del electromagnetismo y de la radiofrecuencia. No existe una contraindicación del fenómeno diamagnético. Existe una contraindicación, quiere decir, este paciente que yo no le puedo dar resonancia magnética, que no le puedo dar ningún tipo de, pues tampoco lo puedo dar diamagnetismo, porque es un generador de 2 teslas, de 20.000 Gauss. Estamos hablando que las camas magnéticas son 100 Gauss, esto es 200 veces más potente. Entonces, pues tampoco se le da a estos pacientes con esta contraindicación. Por eso no caigo en una contraindicación específica. Ustedes sí conocen la contraindicación de la alta frecuencia y la contraindicación del electromagnetismo. Pues esa es la unión de esas 2 cosas. Esto de forma general, lo que hemos hablado es una terapia no invasiva, completamente indolora, una terapia adaptable a la complejidad del desarrollo de la patología, una técnica de intervención aplicable justo después del trauma o en las fases pre o postoperatorias, una técnica que permite intervenir en la piel dañada, claro, puedes actuar aislado de la piel, sin contacto directo, puedes intervenir con pacientes con inmovilizaciones y una técnica capaz de implantar medicamentos. Campos de aplicación, esa es la pregunta que yo le hago. Si todas las patologías osteomiofasculares tienen dolores, que no tiene dolor, tiene inflamación, que no tiene un daño tisular, y digo, ¿qué campo? No, díganme mejor, yo le digo, ¿en qué no campo? Porque aunque sea, no le puedes aplicar un protocolo completo, pero aunque sea un mecanismo de acción. Quiere decir, campos de acción, ahora nosotros, este equipo está hecho realmente pensando en la rehabilitación, que me alegro muchísimo que el físico pensó en la rehabilitación, porque digo que el día de mañana puede estar en muchas cosas clínicas. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con la rehabilitación y las afecciones osteoarticulares, en todo lo puedes utilizar, mientras que no tenga contraindicación. Y se le ajusta o de una parte de síntomas, para tratar síntomas y seguir entonces en tu terapia convencional, o hacer un protocolo completo curativo para el paciente. Entonces, campos de aplicación, osteomiofascular, si encuentran alguno que no se le puede aplicar dentro de las contraindicaciones, me lo dicen, para ponerlo aquí. Por eso no caigo mucho en las indicaciones. Bueno, entonces aquí ya esto lo veremos en la parte práctica, que hay muchos colegas que tienen varios ejemplos donde vamos a ver diferentes aplicaciones en hernias, esto. ¿Qué hacemos nosotros en una rehabilitación cuando nos llega esto? Pues es muy interesante cómo, es increíble, con 3, 4 sesiones la evolución. Quiere decir, si dejamos un hematoma evolucional, lo que nos sucede, cómo se complica este hematoma y cómo te acortas este tiempo, evita la complicación y acortas muchísimo el tiempo. Igual, que nos lleguen, si te llega en fase aguda, mira, le digo, si llega en fase aguda, el edema es hasta visible, es medible, es increíble. Ya te llega una patología crónica, lleva más tiempo, es igual que, bueno, de forma general eso lo quise en breve, que fue el tiempo que me dieron, para que tengan una idea, cuando salgan de aquí le digan, ¿qué cosa es diamagnetismo? No es magnetismo ni es radiofrecuencia. Diamagnetismo es diamagnetismo, no tiene otro nombre. Entonces, espero que hayan entendido un poco más de diamagnetismo.